Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una semana más a este programa, a Revista de Medio Oriente, en el que recibimos a Masa Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho trabajo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, un trabajo que queremos que compartas con los oyentes de Radio Sefarad en este espacio en el que, precisamente haces eso, compartir la información que has encontrado y en la que descubres cosas que te llaman la atención por no ser exactamente lo que consideras que debería ser, o con un enfoque que no se ajusta a lo que creemos que tendría que decirse. ¿Cuáles son estos enfoques y cuál es la información que has consultado esta semana que te ha llamado la atención? Yo diría que toda. No, quiero un pequeño matiz. No es que yo crea que deban decir una cosa u otra. Yo lo único que le pido a los medios de comunicación es que informen. Sí. Y la información implica todas las versiones, no una exclusivamente. Y esto es lo que está fallando de una manera tremenda. Hay mucha propaganda. Si quieres, empezamos con un artículo en el diario El Mundo que fue publicado, creo que ayer, antes de ayer, para quienes nos escuchan. Antes de ayer hablamos del día 11 de noviembre. Sí, Gaza, un territorio bajo el bloqueo israelí y en permanente tensión. Se supone que son las claves para entender el conflicto, con una foto de una madre llorando a su hijo de 25 años. Es interesante porque para explicar el conflicto, no explican el conflicto. Hablan del bloqueo. Primero, bloqueo israelí. El bloqueo también es egipcio. Egipto comparte 11 kilómetros de frontera con Gaza y apenas lo abre. Con lo cual, en ese titular ya falta un actor. ¿Qué ocurre? Que si incluyes ese actor ya no queda todo tan anti-israelí. Por otra parte, la foto es muy interesante, la foto elegida, por eso, ¿no? Porque habla ves una imagen de una madre llorando a su hijo de 25 años. Lo que no explica la foto, que es Zaki Ganama, que según Israel es miembro de la Yihad y fue abatido mientras estaba lanzando cohetes. El dolor de una madre es evidentemente siempre el dolor de una madre, pero un hijo abatido lanzando cohetes no es lo mismo que un civil. Por otro lado, si van a querer explicar la situación en Gaza y el bloqueo, a lo mejor deberían enseñar también empleemos sus terminologías, milicianos lanzando cohetes y misiles, porque al fin y al cabo, ese es el origen del bloqueo, algo de lo que apenas tenemos acceso. Hay que destacar que el artículo sí menciona que jamás la yihad son considerados grupos terroristas. Es gracioso, no los llaman grupos terroristas. Dicen grupo terrorista, no, que Israel los considera grupo terrorista y la Unión Europea y Estados Unidos. Pues sí, el mundo occidental lo considera un grupo terrorista. Ellos asimismo pues se califican de liberadores y whatever. El caso es que ya con esa foto vemos. Y dan datos... Esa denominación, Masa, perdona que te interrumpa, no sé si abre una nueva dialéctica o al menos lo intenta, aunque lo ponga en boca de considera a la Unión Europea, considera a Estados Unidos, considera a Israel. Esto ya es nuevo, todo hay que decirlo, pero bueno, faltaría más en un artículo que supuestamente quiere analizar las cuestiones de Gaza, porque además la autora en otras ocasiones había hablado de Gaza sin mencionar nunca quién gobernaba Gaza. En este caso sí, y también hay mención al acoso y digamos, no encuentro ni las palabras ahora mismo, que hace Hamás sobre su propia población, ¿no? Al maltrato, no al empleo de civiles como escudos humanos y todo eso, porque eso ya es muy lejos, pero bueno, sí mencionan el hecho de que no hay oposición, etc. Dan datos que son un poco sorprendentes, no quiero entrar aquí porque hay varios datos, no sé por qué hablan de un paro de 52% según la Central de Estadística Palestina, pero de casualidad encontré en la ONU que dan otros, dicen que son 26%, no me ha dado tiempo a hacer una investigación de profundidad, pero me gustaría saber
por qué eligen esta. En cualquier caso, básicamente también hablan de que es de la densidad, hablan de lo muy denso que es Gaza. Pero esto es un argumento que básicamente el objetivo de esta argumentación es crear un estado emocional y que pensemos que mal viven, que no pongo en duda que vivan muy mal, pero la densidad concretamente, dicen, es uno de los lugares más densos, uno de los lugares más densos. Más poblados, ¿no? Más densamente poblados, queremos entender. Sí. Según he visto en algunos sitios, uno de los 40 lugares más densamente poblados. 40. Pero te voy a decir que uno de los más poblados, por ejemplo, es Mónaco. Está Singapur entre los más poblados. Está Hong Kong. Quiero decir, no representa nada. Hay lugares más pobres, más poblados que son pobres, y hay lugares que son más poblados que son ricos. ¿Qué ocurre? Que al colocarlo nos da un pequeño ruido de fondo que nos lleva a esa imagen de densidad. Sí es denso, pero no aporta nada al debate. En cualquier caso, yendo ya más a cosas más concretas, el artículo dice que la ONU califica el embargo de castigo colectivo en clara violación del derecho internacional. Hay gente en la ONU que lo califica así, pero el informe de la ONU oficial, el informe Palmer, lo calificó como legal, con lo cual esa definición es completamente es falso. O sea, la ONU sacó un informe, conocido como informe Palmer, donde reprochaba cosas a Israel, pero entre otras cosas, el bloqueo era legal. Dice que el bloqueo es férreo, que no permite desplazamientos. Otra vez es falso. Sí hay desplazamientos. Te vas a la página del COGAT, que coordina los territorios, ves que en octubre hubo un cruce de unos 30.442 cruces por uno de los pasos entre Israel y Gaza. O sea, ya no es férreo, era mucho más férreo antes. Incluso también la misma ONU, en un artículo que critica a Israel, pues no le queda más remedio que dar datos. Dice que la frontera estuvo abierta durante 25 días durante el mes de, no tengo aquí, no sé si es octubre o septiembre. Hay pasos, no es cierto, no estamos hablando ya de una cosa, de un bloqueo férreo, como dice. Después, me interesó mucho una parte donde dice que Yihad Islámica y Hamás comparte objetivos e ideología, pero no menciona cuáles son los objetivos de la ideología. Y eso es importante, porque, y es un poquito para cerrar la clave del artículo, si no explicas el origen del problema, nadie va a entender nada. Y el origen del problema es precisamente esa ideología que comparten Yihad Islámica y Hamás, y es el fin de Israel. El fin definitivo de Israel y de sus judíos. Entonces, si tú eso no lo explicas, si tú no explicas que tienes un grupo armado hasta los dientes, entre otras cosas financiado por Irán, que sí mencionan el tema de Irán, pero que el objetivo es la liquidación, la desaparición total de Israel, nadie va a entender el embargo. Y además si dices que encima que es ilegal cuando no lo es, en fin, esto es uno. Ese es el artículo del diario El Mundo que comenzaba abriendo esta revista de Medio Oriente, pero como dices, hay más. Háblanos de esos otros. Bueno, hay otras cosas, por ejemplo, tenemos que ir al País. El País publicaba respecto a todas estas noticias, dice, Israel bordea la guerra en Gaza con bombardeos de represalia que han causado más de 20 muertos. ¿Por qué Israel bordea la guerra? ¿Por qué no la yihad islámica? De hecho, dentro del artículo dicen que la yihad islámica ha lanzado como 300 cohetes y se niega a un alto el fuego hasta que no hayan terminado con su venganza. ¿Por qué es Israel quien bordea la guerra? Una vez más, volvemos a lo de siempre. Israel como sujeto activo siempre de cualquier cosa que sea violento. No, hay una responsabilidad también de la yihad islámica. Y luego en el titular, porque no especifican que la mayoría de los muertos eran miembros de la yihad islámica, es decir, miembros de un grupo terrorista, muchos de ellos en acción. Si tú no das toda esta información en el titular, ya estás predisponiendo al lector. Y en el País no es todo eso, quiero mencionar una cosa, hacen un artículo sobre Breaking the Silence, es promoción, pura promoción. Pura promoción de Breaking the Silence, pero bueno, hacen un
un artículo que dice, bueno, una exposición fotográfica donde hablan y se olvidan de comentar las polémicas en las que está envuelto Breaking the Silence. No explican cuál es su agenda internacional, porque tienen una agenda internacional. Se van internacionalmente a sacar dinero y luego muchos de sus informes y de sus testimonios fueron considerados dudosos. Se hizo un estudio en el Canal 10 de televisión en Israel, que desmontó algunas de las afirmaciones y el resultado fue que no pudieron verificar el 40%, que 20 eran falsas y 20 exageradas, 20%, y 20 fueron probados como verdad. Está muy bien que te guste mucho una organización, que quieras hacerle promoción, pero si estás informando, si estás en las páginas de información, informa, explica en qué polémicas está envuelto esto. Y luego, bueno, ahora estoy justamente también con un artículo de La Vanguardia, que es otra barbaridad, es una mezcla de opinión e información, donde un artículo de corresponsal en Estambul, que no tienen a nadie para escribir desde Israel, y dice que... ¿Cuándo se publica este artículo, Masa? Este artículo que estoy ahora es del 13. O sea que, de hoy mismo, cuando grabamos este programa. Sí. 13 de noviembre. Y es un artículo donde básicamente vienen a decir que todo es una cuestión política de Netanyahu para sacar partido. Siempre lo mismo, siempre esa obsesión. Cualquier cosa que haga Israel siempre tiene que ser algo motivado por cuestiones espurias. En fin, qué pena, ¿no? Todos estamos en lo mismo y qué pena en el periodístico, en lo que está quedando todo. Pues hasta aquí esta columna que Masa Gabriel comparte con nosotros en Radio Sefarad y que ustedes también pueden leer desde la página web revistamo.org, allí donde hay artículos también relacionados con todo esto que nos cuentas aquí, Masa, que le cuentas a nuestros oyentes de Radio Sefarad. Bueno, os mando un abrazo y seguimos la semana que viene, si queréis. Claro que sí, hasta entonces, gracias a ti y te esperamos como siempre. Hasta entonces.